Comenzamos con la lectura de la novela negra Caída libre. Crónica de lujuria, perversión y crimen. Por Javier Garín. Ediciones con Urbano Negro. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Proverbios, 5, 3-5. Capítulo 1. Cuando yo era el abogado y no el cliente, los criminales de baja monta me hacían perder tiempo con proclamas de inocencia. Solo el delincuente profesional es sincero, sabe que el defensor debe conocer la verdad. Te ahorraré mentiras y pretextos. Soy culpable. Pero estoy injustamente preso. Tu amistad no juzgará mis extravíos. A lo sumo, te asombrarás de que este hombre corrompido, involucrado en un delito tan grave, sea el mismo muchacho ridículamente ingenuo que, en tiempos de estudiante, compartía con vos las tediosas jornadas de la biblioteca parlante, en la vieja y noble facultad de Figueroa Alcorta. En esa época me arrastrabas a cuanto acto o marcha podías, por la vuelta de la democracia, por aparición con vida, por juicio y castigo a los milicos muy malparidos. Grandes ilusiones. Parece otra vida. Y lo es. ¿Cómo te explico la fuerza que me atrajo a esta encerrona? Si hubieras practicado caída libre me entenderías. Fue el vértigo de la caída libre. Adrenalina en dosis masiva. Un desatinado coqueteo con la muerte. ¿Te acordás que yo les tomé afición a los saltos en caída libre? Me apasionaba. Los fines de semana que podía, saltaba con un grupo de paracaidistas locos desde un avión que alquilábamos en Lobos. Caer y caer envuelto en el rugido del viento es maravilloso. Cuando perdió su novedad, yo acicateaba mi adrenalina desafiándome a mí mismo, estirando el momento de desplegar el paracaídas, acercándome cada vez más a la línea de la muerte, esa peligrosa barrera debajo de la cual ya es tarde para frenar sin daño la caída. A veces llegaba a pensar, ¿y qué pasa si no lo abro? ¿Qué pasa si anulo el dispositivo de apertura automática y sigo cayendo sin parar? Esta fascinación por cruzar la barrera de lo irreparable me persiguió siempre. Cuando era pendejo 10-12 años me colaba en el tren colgándome en la parte exterior del fuelle, entre dos vagones. Apoyado en los paragolpes neumáticos, miraba bajo mis pies discurrir la vía férrea, pensando con excitación que un resbalón podía enviarme directo bajo las ruedas. En otras ocasiones me paraba en el borde del andén ferroviario jugando con la idea de dejarme caer al paso de la locomotora. 100 veces, de adulto, manejando a toda velocidad en la ruta, abrigué la extravagante ocurrencia de dar un pequeño volantazo hacia la izquierda en el momento de cruzar algún brutal camión por la mano contraria. Me seducía que un movimiento tan pequeño pueda tener consecuencias tan definitivas. Y esto, en lugar de asustarme, me incitaba a acelerar más. No hay forma racional de explicar esta tentación suicida, este regodeo autoaniquilador. No te alarmes. Mi integridad física está a salvo en estos momentos. Ni siquiera tengo a mano un cinturón para ahorcarme, aunque quisiera usarlo. La última vez que vi a mi cinturón, mejor dicho, a su punta asomando por el baúl del auto fue cuando me paró la policía. Lo habrás leído en el expediente. No lo había notado hasta ese momento. Por supuesto, sabía que no tenía puesto el cinturón, pero también me faltaban otras prendas. Cuando vi esa punta asomando tuve una repentina intuición. No me preguntes por qué, pero imaginé dónde estaba amarrada la otra punta. Conocí a Mayra en La Plata. Mejor dicho, viajando a La Plata en la costera, un día que debía concurrir a juicio y tenía el auto en el taller. El envolante viaje me daba la oportunidad de repasar las carpetas y preparar mis argucias de leguleyo. Era media mañana cuando ella subió en una parada de City Bell. ¿Cómo puedo describírtela? Ninguna foto le hace justicia. Ella era mucho más hermosa que cualquiera de sus fotos. Había algo que ninguna foto puede captar. Tenía, después supe, 28 años. Se sentó en una butaca libre entre los primeros lugares. Yo, un poco más atrás, me sorprendí a mí mismo sin poder quitar los ojos de su bella cara, que se reflejaba en el enorme espejo del micro. Era un óvalo perfecto, con el mentón ligeramente puntiagudo adornado por un hoyuelo apenas perceptible. La nariz no muy pequeña, pero recta y graciosa, el ángulo impecable de sus cejas, la línea de su frente, clara y nítida, le daban un perfil griego.
Pero, lejos de la frialdad apolínea, había en su boca, de trazo delicado, y en sus ojos profundamente negros, una promesa de escondida sensualidad. Mayra usaba el cabello suelto y natural, abundante y largo, hasta la mitad de la espalda o más. Era castaño oscuro, muy fino, muy lacio. Partido al medio, se abría sobre su frente sin ocultarla y se desenvolvía alrededor de su cara, poniendo de resalto la tez blanca y opaca, como un marco que, pese a lo suntuoso, concentra la vista en el interior del cuadro. Esa primera vez del colectivo solo la miré y admiré durante el trayecto hasta Plaza Italia. Antes de que pudiera planear otra cosa, se bajó y la perdí. No tuve oportunidad de hablarle ni esperanza de volverla a ver. Pero me causó una impresión tan profunda que el resto de ese día, y muchas otras veces en los días posteriores, me descubrí pensando en ella. Qué loco, ¿no? Una persona a la que solo contemplamos breves minutos, sin cambiar una palabra, puede afectarnos más que otros a quienes vemos y tratamos diariamente durante años. Yo siempre tuve la sensación supersticiosa de que a Mayra la conocía de otras edades, de vidas remotas. Como en el tango de Discépolo, fiebre de pasiones maldecidas, que uno trae de otras vidas, había algo misterioso en su intimidad y algo familiar en su extrañeza. Sus incógnitas, sus secretos, sus mentiras, sus ardides, nunca me sorprendieron. En cierta manera, ya lo sabía, ya había perdonado sus traiciones antes de que ocurrieran. Yo atravesaba uno de esos momentos de crisis matrimonial que tornan imprescindibles las evasiones agradables. Pensar en esa hermosa desconocida, en su promesa de felicidad imposible, me producía una mezcla de placer y dolor. No la olvidé, pero no creí que hubiera segunda oportunidad. Más de un mes pasó antes de que volviese a La Plata por una audiencia en un caso sencillo de robo calificado. Había recuperado mi vehículo. Fue al doblar para tomar por 13 desde 44 que la vi por segunda vez. La reconocí enseguida. Iba a unos 30 metros, por la vereda del lado de tribunales, como yendo a la basílica. Eran las 10 de la mañana. Ahora que la vi caminando, con su cuerpo delgado y ágil sin dejar de ser muy sensual, con la curva intachable de la columna que levantaba su pecho altivamente y prestaba a sus anchas caderas la postura y el equilibrio perfectos, su figura me hizo la misma impresión de concentrada belleza que antes sus facciones. Y entonces vinieron a mi memoria esos versos del poeta maldito que me solías recomendar en la facultad: todo parece hacerle un marco a ella. Todo, no solo el pelo alrededor de la cara. Las calles arboladas de La Plata, las amplias veredas, la gente borrosa e insignificante, todo se abría y se esfumaba a su alrededor, como en deliberado fuera de foco, para acentuar su esplendor. Así avanzaba bajo el sol mañanero, luminosa, maravillosa, distraída, en apariencia inconsciente del efecto que causaba. Inolvidable. Al evocar el sacudón que produjo en la mediocridad de mi vida, me pregunté muchas veces cómo pude estar tan dormido hasta entonces, tan negado a mi propia esencia. Yo aún tenía todos mis trámites pendientes y un juez penal que me esperaba en 8:56. Pensé, esta vez no puedo perderla. Había algo de fatídico en un segundo encuentro tan improbable. Es cierto que la zona tribunalicia de La Plata que ella entonces frecuentaba, como después supe, no es muy extensa, pero yo iba en muy contadas ocasiones. Recordarás que yo en esa época vivía y tenía mi estudio en Adrogué, no tomando casos en La Plata sino excepcionalmente. Me pareció algo más que un extraordinario azar. No creo imagines hasta qué punto creció mi ansiedad cuando no pude dar con un puto lugar para estacionar. Al fin logré meter el auto en un estacionamiento atestado frente a tribunales y retrocedí corriendo para tratar de encontrarla por Avenida 13, enloquecido ante la perspectiva de haber malogrado aquel milagro por un vulgar inconveniente de tránsito. Entonces apareció frente a mí. Ella siempre vestía con sencillez. No eran las ropas las que la hacían destacar. Un simple vaquero, una blusa, unas botitas, no importaba. El magnetismo brotaba de ella. Los hombres se daban vuelta a verla, y yo era uno más de aquella multitud de bobalicones. Un abogado presuntuoso le dedicó un piropo sin más éxito que el que puede tener el silbato de un remolcador frente al cruce de un transatlántico. Mayra pasó a mi lado indiferente, y no me atreví a hablarle. En vez de eso, la seguí. Pasó frente a los tribunales, dobló por calle 49 hacia el centro e hizo unas 2 o 3 cuadras antes de que me decidiera a algo más.
Era ridículo que un hombre grande y para nada inexperto no pudiese hilvanar una estrategia. Al fin, temiendo que ingresara en algún edificio o se encontrara con alguien, le hablé. Pero mi abordaje fue ridículo. Creo que solo me salvó del bochorno la evidencia de la profunda impresión que me embargaba. Solo eso pudo impedir que ella me considerara un idiota. Disculpa, le dije poniéndome a la par. ¿Vos crees en las casualidades? Me miró con frialdad e impaciencia. Me apresuré a agregar, no es para molestarte. Es la segunda vez que te veo y no puedo dejarlo pasar. Te tengo que hablar, o me voy a arrepentir de por vida. Ahora su mirada fue de extrañeza. Absurdamente le dije. La primera vez fue hace como un mes y medio. Tomaste la costera en City Bell. Tenías un saco marrón y unos pendientes dorados. Me soqueaste tanto que no puedo sacarte de mi cabeza. Creí que nunca te iba a encontrar de nuevo. Pero hoy te vi desde el auto y hace 3 cuadras que te sigo. No te quiero acosar. Pero enténdeme. Para usar lenguaje forense, digamos que la referencia temporoespacial tuvo un efecto tranquilizante, o cómico. Quizás ambas cosas. Se sonrió ligeramente. Es la primera vez que me encaran con un verso así, dijo. Pero no tengo tiempo. Yo tampoco. Dejé plantado a un juez por seguirte. Puedo verte después. Puedo invitarte a almorzar o a tomar algo. A la 1 voy a estar desocupado. Por favor, agregué con tono jovialmente lastimero, este segundo encuentro no es casual, créeme. Las casualidades no existen. Sonrió. Supe que aceptaría. No quiso darme el celular, ni tampoco almorzar más tarde. Un café puede ser, dijo, en ese bar de enfrente. Soy Julián, me presenté. Ella me dio su nombre con desconfianza. Partí feliz, incrédulo y conmovido. Nunca supe bien de qué trató aquella audiencia. Creo que hice firmar a mi cliente un juicio abreviado sin mucho miramiento. A la 1:05 estaba en esa esquina. Ansioso. Sin saber si ella acudiría o si solo me había sacado de encima elegantemente. Pero acudió. Me dirigió una mirada de reconocimiento e ingresó al bar sin detenerse, como quien no desea ser visto. No tardaría en acostumbrarme a sus sigilos y precauciones. Entré yo también. Ya se había sentado a una mesa al fondo, lejos de la ventana. Estaba hermosa, agitada y un poco excitada. Me sedujo esa inseguridad impropia de una mujer tan avasallante. Me senté con ella. Pedimos 2 cafés. Me preguntó si era abogado y le dije que me dedicaba al derecho penal. Se mostró interesada. ¿Defendés asesinos y violadores?, preguntó con ironía. Defiendo a gente acusada de esos y otros delitos, respondí, acostumbrado a las chicanas. Si no hay defensores no hay justicia. Ella sonrió con escepticismo. Traté de justificarme, mayormente defiendo ladronzuelos, drogadictos que se metieron en problemas. No creas que me tocan muy seguido crímenes interesantes. Si fuera abogada, me ocuparía de esos crímenes, solamente bromeo. Eso quisiera yo, porque además se cobran bien, le dije. Le expliqué que mis clientes eran vulgares chouritos, hijos de padres laburantes que no supieron meterlos en caja a tiempo y de madres débiles que les han consentido todo. Los límites que no les puso la familia se los terminaba fijando un guardia sádico del servicio penitenciario. Pero no quería aburrirla. Le pregunté a qué se dedicaba. Ama de casa. Mujer sin ocupación rentada. Casada. Se miró el anillo, irónica. Respuesta obvia, no. En trámite de separación. Por eso estoy por esta zona. Tenía que ver a mi abogada. Vos también sos casado, veo. En la misma que vos. Mentí, en aquella época no pasaba por mi cabeza divorciarme. Todavía creía que amaba a Ana y a los chicos. Todavía creía que amaba y respetaba algo en esta vida. La halagué con escaso ingenio pero mucho entusiasmo. No me costó averiguar los motivos de sus cuitas conyugales. Ella me dio pie. Su historia era naturalmente conmovedora. Hace 12 años que estoy en pareja, 5 de casados. Fuimos muy felices con Fernando, pero ya no soporto sus celos. ¿Cómo 12 años? Sos muy joven. Tenía 16 cuando fui a vivir con él. Me lleva 29. Sí, ya sé lo que vas a decir.
Yo era muy chica. Pero estaba enamorada. Fue el primer hombre, el único. A pesar de sus celos, es así. No hay infidelidad de por medio. Me separo por su control. Me asfixia. Le tengo miedo. Hizo una pausa y luego de un sorbo de café, con la vista baja, agregó. No sé qué hago acá hablando con vos de esto. Ni siquiera sé quién sos. Me da vergüenza haber hablado así. Pero la verdad es que no tengo a nadie con quien hablar. No tengo familia ni amigas. Él me hizo separarme de todo y de todos. Derivación melodramática, ideal para salir rajando. Eso, si ella no hubiera sido una diosa. Pero, claro, me quedé como un gil. La necedad masculina en materia de mujeres desvalidas es sobresaliente. Nada resulta tan seductora nuestra fantasía de redentores viriles que una mujer victimizada. Lujuria disfrazada de ternura protectora. Ego. Mucho ego. Le pregunté dónde estaban sus padres que no la ayudaban. Papá murió cuando yo era chica. Mamá y mi padrastro le dan la razón a Fernando. Los tiene comprados. ¿Cómo comprados? Ella hizo un gesto de rencor y respondió. ¿Cómo crees que estuvieron tan dispuestos a permitir que yo, a los 16, me fuera a vivir con un tipo casado? Casos de esos hay muchos, sabes muy bien. Abusos que normalmente no trascienden pero que alguna vez tienen mal fin. ¿Te parece raro que me contara todas estas cosas? Es raro, sí. Pero hacemos confidencias increíbles a desconocidos. Ella necesitaba hablar con alguien. Y justo yo estaba ahí. Mi interés la ayudó a desahogarse. Me dijo, entonces o después, da igual, que el tal Fernando, al principio, se la llevaba a vivir con él por temporadas a un bulincito que le puso, bien apartado, en los intervalos que él podía dedicarle. Alegaba estar separándose de su primera mujer, con la que tenía 2 chicos. No pensaba separarse. La manceba adolescente era su propia fantasía. Era un empresario pudiente del gremio de las carnes. Él y su hermano Julio habían heredado de su padre, famoso Matarife, una firma muy conocida en la zona, Albarracín e Hijos. Árabes prejuzgué, machismo asegurado. La idea de este cuarentón reblandecido aprovechándose de una adolescente me irritó. Patrón feudal con derecho de pernada. Mayra me explicó, ese día creo que no, pero sí después, en otras charlas, que su madre consintió todo el asunto por los beneficios económicos. Juan, el padrastro de Mayra, trabajaba en el frigorífico de la empresa y gozó de ascensos y prebendas. Fernando me conoció a través de mi padrastro. Eran amigos. Venía a comer asados a nuestra casa. ¿Te imaginas que eso era una gran distinción, gesto de comillas, para la familia? Pero Fernando me dijo que solo se acercaba porque me había echado el ojo. Me contó, entonces o después, da lo mismo, que de entrada la relación fue enfermiza. Fernando se obsesionaba con ella. Como pasa a los hombres mayores que se metejonean con pendejitas, vivía temiendo que ella conociera a un tipo más joven. Aunque Mayra era buena estudiante, no la dejó continuar una carrera. También la hizo abandonar el patinaje artístico que ella practicaba desde chica. De ese deporte provenía la gracia de sus movimientos y la esbelta agilidad de su figura. Me dijo que era muy buena patinadora, que incluso su entrenador la había presentado en campeonatos y exhibiciones, pero debió renunciar a todo, ya que Fernando la celaba con ese hombre y no dejó de hacer escenas hasta salirse con la suya. Imaginé a la adolescente sin padre, manipulada por el tipo maduro, moldeada lenta pero sistemáticamente en cada conversación, beso, enojo o cogida, hasta lavarle el cerebro, aprovechando su fragilidad, su carácter en formación, su inexperiencia. Sin conocerlo, ese turco me parecía ya un redomado hijo de puta. Así había comenzado a sojuzgarla. Pero, a la vez que dominador, fue dominado. Con el tiempo le fue cada vez más insoportable la idea de separarse de ella. No saber qué hacía ella cuando él no estaba lo ratoneaba hasta enloquecerlo. La vida sin ella era un páramo. No podía imaginarse a sí mismo sin morder sus labios, sus pezones. ¿Cómo lo sé? Es obvio, no. Lo sé perfectamente. La calentura es una trampa mortal para un tipo a cierta edad. Aunque no seas tan mayor, ya te empieza a parecer que ronda la guadaña. La juventud de ella te hace sentir más viejo. Pensás que así recuperas tus años,
Pero te das cuenta de tu obsolescencia. Te devora la desesperación por vivir antes de que sea tarde. Él creía que la tenía en su poder. Y cuanto más la poseía, más se esclavizaba. Al fin dejó todo por ella. Se divorció, olvidó sus hijos, se peleó con el hermano durante un largo tiempo. Y fue feliz. Hubo años en los que realmente fue feliz. No sabes hasta qué punto lo comprendo. Pero entonces, según Mayra, los celos de él crecieron hasta lo imposible. Las más ridículas sospechas. Había hablado con un vendedor. Le había sonreído a un viejo conocido de sus padres. La llamó un antiguo compañero de escuela. Se cruzó con el exentrenador de patín. Todo terminaba en escándalo. Mayra no sabía cómo hacer para prevenir su paranoia. Cuanto más lo intentaba, más sospechosa parecía. Un día comenzaron los golpes. Esto Mayra no me lo dijo. Esto lo supe esa vez que descubrí los moretones en la espalda, en el hotel. Ella se descuidó. No sabía que todavía eran visibles. La media luz no dejaba verlos. Pero yo creí distinguir unas manchas mientras la cabalgaba tomándola del pelo como si fuera una crin. Me encantaba mirar su espalda tan perfecta, sus omóplatos trapasoidals y menudos, sus flancos firmemente contorneados. Mientras me la agachaba por atrás, tomaba sus caderas con ambas manos. A veces también tiraba de su cabello, aferrándolo con la mano derecha a la altura del cuello. Y miraba su espalda con devoción. Pero nunca había visto marcas. Entonces las vi, o mejor dicho entreví. Sin darle tiempo, encendí la luz. Y allí estaban los golpes. En esa espalda que yo amaba tanto. Lo recuerdo bien. Pero todo esto ocurriría más tarde. Lo que sí supe de entrada es que me gustaba demasiado. Me gustaba más que cualquier otra mujer. Ni Ana me había gustado nunca tanto, a pesar de ser la madre de mis hijos. La deseaba. Era imposible que ella no se diera cuenta. Y también supe que yo le gustaba. No solo porque lo intuí en la calle, cuando me miró y se sonrió. No solo porque aceptó tomar aquel café. Supe que le gustaba porque había algo en sus ojos, un destello de afinidad, que no podía ser equívoco. Por momentos parecía también nerviosa, insegura. Era una muestra más de que yo le gustaba. Cuando nos separamos, después de intercambiar mails con la expresa intención de comunicarnos solo por ese medio, porque ella aún vivía bajo el mismo techo de su marido y éste tenía la desagradable costumbre de revisarle las llamadas y mensajes del celular, me tocó ligeramente la espalda al saludarla. En ese gesto reconocí el afecto. Desde entonces empecé a delirar. Y no dejé de hacerlo nunca más. Hasta que la amarga realidad me arrojó en este basural. ¿Podés entenderme? Es posible que en el origen de toda esta desgracia se encuentre algo tan simple como el amor. Puede ser que una pesadilla brote de un sentimiento natural. No sé. Pero esa tarde al volver de La Plata no tenía más que ideas de felicidad y benevolencia. Casi no podía dar crédito a mi fortuna. Era increíble que una mujer tan hermosa e interesante me hubiera abierto una ventana a su vida. Era la mujer más hermosa que había tratado nunca. En 3 ocasiones había hecho levantes callejeros, pero jamás a una diosa semejante. No dejaba de pensar en los modos de volverla a contactar lo antes posible. ¿Qué te puedo decir? Que se volvió una obsesión. Que no pasaba momento vacío del día en que no acudiera a mis pensamientos. No voy a aburrirte con el relato de mis vulgares ansiedades de enamorado, ni de los encuentros furtivos, siempre más prolongados de lo previsto, ni de mis frecuentes viajes a La Plata sin juicio de por medio para justificarlos. Los recuerdos vienen en tropel. Por ejemplo, aquella vez que nos escondimos en Punta Lara. La playa amplia y desierta en día de semana, el aire decadente de pueblo vacacional fuera de temporada y venido a menos, el viento del río interminable trayendo una suerte de aroma ultramarino, los buques de gran calado en el horizonte, un grupo de pibes haciendo windsurf en las cercanías, y nosotros paseando, conversando, lejos de todo, despreocupados, pues solo en lugares desolados como aquel ella parecía sentirse a salvo de toda vigilancia. El viento revolvía despiadadamente su cabellera, y eso la tornaba aún más sensual. La tomé de la mano e intenté besarla. Se resistió. La abracé, noté que temblaba. Le pregunté si tenía frío. Estoy nerviosa. ¿Cómo nerviosa? Nunca estuve con otro hombre, Julián. Sí,
Ya sé. Reíte. Trata de pensarlo como yo entonces. Fernando debía ser quien la había iniciado. Tal vez habría tenido algún noviecito antes. Después, control absoluto. Aquella revelación era equiparable a una virginidad. Siempre hay algo de virginidad en la primera infidelidad. No me pareció descabellado que una mujer así no hubiese tenido otros hombres. Tendemos a pensar, a veces sin razón, que las mujeres muy deseables deben tener también muchas experiencias. Conocí mujeres que inspiraban temor a los hombres por su belleza imponente y eran, sin embargo, tímidas e inexpertas en la intimidad. La abracé un largo rato hasta sentir que se calmaba. Le dije. Ahora estás tranquila. Puedo besarte. Así fue como la besé por primera vez. Gloria absoluta. Un beso muy postergado se convierte en sí mismo en un acto de consumación. Desde ese día quedó sellada entre nosotros una alianza inconmovible. Ni siquiera hacer el amor fue tan importante como aquel primer beso. Nos comunicábamos largamente por mails y así concertábamos nuestros encuentros. Como te dije, decidimos de entrada no usar teléfonos ni celulares. No solo a ella, también a mí me convenía. El celular es un peligroso delator. Yo tenía una cuenta secreta de correo, que usaba en mis infidelidades. Mayra también usaba una cuenta de cuya existencia su marido no tenía la menor idea. Incluso, para prevenir posibles rastreos informáticos de su paranoico cónyuge, ella nunca la abría desde su domicilio o celular. Iba a un locutorio. Como te darás cuenta, todo esto fue muy importante después del asesinato, cuando la investigación criminal se ocupó de los cruces de llamadas y de los correos electrónicos. Ni una sola llamada al celular o al teléfono de Mayra, ni un solo correo, me vinculaban con ella. Está claro que no fue planeado con ese fin. Pero resultó providencial. Nuestro primer encuentro amoroso. No hay detalle que no olvide de ese cuarto de un telo perdido en el camino centenario. No puedo olvidar el deslumbramiento de su desnudez. La belleza de su cuerpo maduro y, no obstante, aniñado. La tersura de su piel que se erizaba con mi caricia. Los pechos pequeños y parados. La curva exacta de su vientre. Su ombligo. ¿Cómo puedo explicarte la perfección de su ombligo? Muchas veces, al hacerle el amor desde atrás, yo sostenía su vientre con una mano sin otra finalidad que introducir la punta de un dedo en el ombligo. Era un hoyo diminuto y redondo, una obra de arte en sí misma. Ella tenía las piernas largas y moldeadas de deportista y los pies quizás un poco grandes, pero bien formados. Me encantaba besarlos. Dedicaba largos minutos a besarle las plantas de los pies, las yemas carnosas de los dedos una a una, los tobillos graciosos, infantiles. Pero había algo que lo superaba todo y era su pubis tímido, sombreado por un vello muy fino. Me encantaba mirarla cuando ella descansaba de costado en la cama, con el pubis apretado entre las piernas. Me encantaba sepultarme en su vientre y aspirar su fragancia. No hay palabras para describir el placer y la excitación que hallaba en besar su sexo minucioso, de sabor delicadísimo, que se humedecía al roce de mi lengua. Yo estaba enamorado de toda su persona, pero tenía un fetiche con su pubis, con su clítoris asustadizo, su vagina pequeña, el enervante licor que prodigaba a mi boca y que yo bebía como adicto, hasta trastornarme por completo. Cuando comenzamos a amarnos, su actitud en la cama era por completo pasiva. Se abandonaba a mis morosas caricias. Su piel fina, extremadamente sensible, respondía trémula. Yo pensaba que había en ella toda una sensualidad inexplorada. Venciendo poco a poco sus pudores, logré que me consintiera mayores audacias. Ella cerraba los ojos y parecía concentrarse en sus sensaciones. Solo un suave, casi imperceptible gemido se escapaba a veces de sus labios. Pero todo su cuerpo, toda su piel, se agitaba involuntariamente de goces. No hay momento más excitante en una relación que el de la exploración mutua. Al principio era yo quien la recorría. Ella solo se entregaba. Su cuerpo era un mundo, y me pertenecía. Nos encontrábamos a escondidas todas las semanas. En ocasiones, más de una vez por semana. Ella no se animaba a más y yo no tenía excusas ni tiempo para más escapadas. Su paranoia no disminuía. Me parecía inconcebible que siguiera dominada por un miedo pánico a su marido, de quien se estaba separando.
Era también un despropósito para mí que continuaran viviendo bajo el mismo techo en su hermosa casa de tejas coloniales en City Bell, antigua pero bien conservada, que se elevaba en el centro de un amplio terreno de un cuarto de manzana, lleno de árboles y senderos sombreados, macizos de flores y ligustros, con una pequeña piscina. Era una casa linda y tranquila, no ostentosa. No parecía la casa de un empresario. Semioculta, apenas se la divisaba desde la calle. Incluso la calle era poco transitable, de tierra, bordeada de zanjas, como muchas calles de ese barrio, deliberadamente sin asfaltar. Me dicen que ahora han asfaltado, pero entonces era de tierra y los vecinos no querían el asfalto. El canto de los pájaros y el silencio creaban un clima campestre a minutos de la ciudad. A veces hasta se veía alguna liebre. La casa estaba custodiada por un alto cerco perimetral y enorme portón. Pensa que en esa época no había llegado hasta allí la locura de las rejas de hierro y los alambres de púa. Pasé más de una vez frente a la casa para espiar con discreción. Yo comprendía que ella no tuviera otro lugar donde vivir, pero me parecía muy poco aceptable tal convivencia contra natura con el hombre a quien ella tanto temía. No sospeché que hubiera otro tipo de situación de por medio. Alguna que otra vez le pregunté cómo iban sus trámites de separación. Su respuesta era que la abogada intentaba llegar a un acuerdo integral de divorcio y bienes sin sumergirse en un litigio. Las tratativas se prolongaban. No me creía autorizado a indagar más. Me era francamente trasmano viajar hasta La Plata. Pero Mayra nunca quería salir de allí. Más de una vez quise llevarla a Buenos Aires. Dado su temor a ser descubierta o vigilada, lo lógico hubiera sido que prefiriese mi propuesta. Pero no era así. Mayra no sabía manejar ni tenía vehículo. Típica situación de mujer dominada por un marido celoso. Y no quería ausentarse prolongadamente para evitar tener que dar explicaciones. Esto me irritaba. Sé que no es fácil romper con años de sometimiento, y no la presionaba demasiado, aunque me hacía rabiar su docilidad. En unas pocas semanas habíamos recorrido todos los telas de La Plata, alrededores y ciudades satélites. Fue entonces que descubrí los moretones. Ella pareció muy confusa cuando le pedí que me explicara aquello. Rompió a llorar. Creí que ya no tenía nada, se disculpó. Esto pasó hace varios días. ¿Qué pasó?, pregunté, intentando contenerme. Nada. No fue nada importante. Una discusión. Esa tarde tuvimos una cita con mi abogada. A la noche volvimos a discutir. Después de un largo interrogatorio logré que me contara que el muy turro no solo la había golpeado sino también había llegado al extremo de ponerle una pistola 9 milímetros en la cabeza. Él guardaba el arma en la casa, supuestamente para defensa personal. Estaba registrada y nunca la sacaba de allí. Me indigné. Le insistí en que hiciera la denuncia por violencia familiar. Incluso me ofrecía asistirla o hablar con su letrada. Ella aseguró que la denuncia estaba en curso, aunque no le creí. También le dije que debía obtener de inmediato una exclusión del hogar. Según ella, todo eso estaba en camino. Le pedí el teléfono de su abogada y me lo negó terminantemente. Tampoco quiso darme su nombre. Vos estás loco. No quiero que te involucres en esto. Pero yo ya estaba más que involucrado. La siguiente vez que nos encontramos Mayra se mostró más paranoica que de costumbre. Adoptó 1000 recaudos para asegurarse de que nadie la estaba siguiendo. Adujo que, según su abogada, debía evitar a toda costa ser sorprendida en una actitud comprometedora, pues era posible que el divorcio fuera litigioso. Tené presente que todo esto fue muchísimo tiempo antes de la reforma del Código Civil. También me dijo que estaba buscando trabajo ya que debía asegurarse un medio de vida independiente. No me dio respuestas satisfactorias sobre el estado de la exclusión del hogar. Después de hacer el amor se puso a llorar. Tengo mucho miedo. Me va a matar, me lo dijo. Yo insistí en que debía sacarlo de la casa. Empezaba a enfurecerme. Le dije que, si su problema era la falta de medios económicos para sobrellevar los primeros tiempos de la separación, yo podía ayudarla. Negó con la cabeza. Dijo. De verdad es capaz de matarme. Ya sospecha algo de nosotros. Tengo miedo de que nos descubra. Por un momento pensé que era una excusa para dejar de verme. Con rabia dije, hay hijos de puta que merecen que los maten. No debí ponerlo en palabras. Hay algo que se rompe cuando ponemos en palabras lo que mejor sería seguir ocultando.
Y mucho menos debí contarle lo del caso Amadeo. Pero como dije, ya estaba más que involucrado. Las veces que me encamé con mujeres casadas, lo que menos quise fue conocer al esposo. Ni de vista. Después de aquella charla, me hice el estúpido propósito de comprobar en persona cómo era el turco Verdugo. La siguiente vez que debía encontrarme con Mayra fui muy temprano a La Plata. Estacioné a una cuadra de su casa y esperé. A eso de las 8 lo vi salir en un automóvil mediano, común. El tipo tenía la filosofía de no querer llamar la atención ni con la casa ni con el auto. Pasó a mi lado y pude verle la cara. Era un cincuentón delgado, de facciones regulares y cabello casi completamente canoso. Tenía cierta pinta. No tenía, como yo creí en mi prejuicio, aire turco. Después supe que la ascendencia era muy remota. La expresión de su cara era enfurruñada. Me pareció un hombre violento y amargado, pero no puedo asegurar que esa impresión no se debía a la idea que ya me había formado de él. Conducía sumido en sus pensamientos. Lo vi una segunda vez, de manera inesperada. Parecía una de esas casualidades locas. Como descreo de casualidades, me generó un alto grado de temor y suspicacia. Ocurrió a los 3 o 4 días y en un lugar totalmente alejado de su radio de acción. En los tribunales federales de Comodoro Pi. Yo estaba allí tomando un café en la cafetería del entrepiso, que, como sabes, resulta muy incómoda. Perdía tiempo en espera de una audiencia, cuando Fernando entró al mismo lugar. Casi me atraganto al reconocerlo. No atiné a pensar que podía haber concurrido por alguna causa federal vinculada a sus actividades comerciales, contrabando, defraudación al fisco, etc. Lo que pensé es que se presentaba allí deliberadamente, para encararme o intimidarme. Ni me miró. Se sentó casi a mi lado y se puso a hablar con un hombre que lo acompañaba, desmesuradamente gordo. Permíteme que te describa a este segundo sujeto, ya que terminaría siendo decisivo en esta tragedia vulgar. El gordo era algo más que un gordo. Era un mastodonte. Alto, pesado en sus movimientos, gran barriga. Ni siquiera intentó sentarse en un banquito que difícilmente hubiera aguantado su peso. Ocupaba todo el paso. Resoplaba y parecía ahogarse debido a la gordura. Su voz era espesa y entrecortada. Su cabeza, enorme. Lo más notable era su frente cargada, maciza como un muro, que echaba una sombra a sus ojos enterrados debajo. Perpetuo sudor ornaba aquella pared facial. Recuerdo que tenía un arito en una oreja, lo que le daba un aire aún más extravagante. Era unos pocos años menor que Fernando y tenía el cabello corto y entrecano. Si Mayra no me hubiera dicho más tarde, al describírselo, que se trataba de su hermano Julio, nunca habría sospechado parentesco. El gordo resultaba temible. Yo debía salir de mi rincón para ir a la audiencia, pero no me atrevía a pedirle permiso para pasar a su lado. No quería dirigirles la palabra por motivo alguno. Oí que hablaban de no sé qué juicio y del abogado que no se estaba comportando correctamente con ellos. No supe si era una conversación real, sospeché que estaban simulando. Llegué sobre la hora a la audiencia, pero no me moví hasta que se levantaron y se fueron. Unos días más tarde, al entrar en el colegio de abogados, una de las empleadas me dijo que un señor muy gordo había estado preguntando por mí y pidiendo mi teléfono. Tuve la ocurrencia de que sería aquel sujeto y empecé a perseguirme, a pesar de lo absurdo de que Julio Albarracín se ocupara en persona de semejante intimidación. Por supuesto, después resultó ser un colega obeso el que me buscaba. La paranoia se me había contagiado. No recuerdo ahora el motivo por el cual cometí la imprudencia de comentarle a Mayra el caso Amadeo. Fue una de esas tardes de telo movido en La Plata, mientras descansábamos entre cogida y cogida. Ella había cambiado su actitud en la cama. Se mostraba ahora más atrevida. Nuestro sexo había ingresado en una nueva etapa. Todavía, sin embargo, no me había mostrado ni el 1% de su potencial. Todavía no habíamos iniciado el tortuoso camino de perversiones que recorreríamos más tarde con prolijidad y delectación. El disparador fueron sus lamentos y temores habituales ante el marido. Una nueva amenaza con arma que ella refirió, si mal no recuerdo, me hizo evocar el caso. Creo que en realidad yo solo quería alardear con mi actitud cínica al narrarle las circunstancias escabrosas. Habían pasado muchos años y mis revelaciones ya no podían afectar a nadie. Al menos eso creí.
El caso Amadeo fue uno de los primeros en que me interioricé prácticamente de los mecanismos del proceso penal. Yo era joven e impresionable. Trabajaba en la zona norte, en el estudio del doctor Enrique Domínguez, quien me tenía gran confianza, tanta como para darme intervención en una actuación que, por cierto, excedió lo profesional y estuvo reñida con la ley. La prima hermana del doctor Domínguez, Nora de Amadeo, estaba casada con un terrible cabrón. Había empezado a separarse. El tipo le pegaba y la perseguía. En aquella época todavía no se le daba mucha importancia a la violencia doméstica. Los tiempos cambiaron. Nora estaba podrida del tipo. Pretendía rehacer su vida. Tenía un amante y no quería renunciar a nada ni hacer concesión alguna de bienes. Decía que tenía miedo de su esposo, pero en realidad no le temía a nada. Siempre pensé que era una psicópata. Ya estaban separados y ella vivía sola en el asiento del hogar conyugal. Tenían un hijo que en esos días estaba de visita en casa de los abuelos. El miércoles su marido la llamó para hostigarla y amenazarla. Ella se mostró conciliadora. Le dijo que, ya que estaba sola, lo esperaba a la noche siguiente para hablar y arreglar las cosas. También le dijo que viniera tarde porque iba a ir al cine con una amiga. Tal vez el señor Amadeo pensó que deseaba reconciliarse, pasar la noche con él. No sospechó. El jueves cerca de medianoche el señor Amadeo llamó a la puerta de su antiguo hogar y Nora lo hizo pasar enseguida. Se mostró gentil, le sirvió un whisky, lo condujo a la cocina que estaba en la parte de atrás. Le dijo que tenía miedo porque había escuchado ruidos en el fondo. El señor Amadeo salió a echar un vistazo al patio trasero y no vio nada. Cuando estaba regresando, con la mano en el picaporte de la puerta que daba al patio, Nora lo esperaba con un 38. Le descerrajó un tiro que le dio en el cuello. El señor Amadeo, ahogándose con su propia sangre, trastabilló y cruzó toda la casa tratando de ganar la calle. Quedó tendido sobre un charco en el living, agonizando. Todavía no se había muerto cuando ella llamó a su primo abogado y lo puso al tanto de la situación. Por supuesto, no dijo que lo había citado premeditadamente, aunque esto lo supo el doctor Domínguez tiempo después. Domínguez era un viejo abogado muy experto en estos casos. Además, conocía muy bien aquella casa y sabía que el señor Amadeo no tenía llaves porque ella había cambiado la cerradura para evitar su ingreso. Constaba una denuncia previa de Nora contra el señor Amadeo por haber entrado a la casa sin su consentimiento y haberle revisado y sustraído efectos personales. No tardó más que unos instantes en armar la estrategia. Le dijo que borrara todas las huellas digitales del señor Amadeo de la puerta principal, el vaso de whisky, etc. Todo, menos las huellas del picaporte de la puerta trasera. Le dijo que rompiera el vidrio de esa puerta desde afuera hacia adentro de modo que cayesen los pedazos en la cocina. Le dijo que sacara al muerto sus zapatos, se los pusiera ella, caminara por el jardín desde la calle cuidando especialmente pisar el barro, ingresara al fondo por el pasillo lateral de la casa, entrara a la cocina por la puerta trasera, asegurándose de dejar huellas barrosas en el piso de esta, y luego volviera a poner los zapatos al muerto limpiando sus huellas digitales. Le dijo que finalmente llamara a la policía simulando estar desesperada. La historia que debía contar era que esa noche estaba yéndose a dormir y con las luces apagadas cuando oyó desde el dormitorio la rotura del vidrio de la puerta de la cocina. Asustada, se levantó con el revólver que tenía en su casa, pensando que podía tratarse de ladrones. Al llegar a la cocina observó a contraluz del farol del patio la silueta de un hombre que acababa de correr el pasador de la puerta trasera y estaba entrando por ella. Le disparó y solo supo después que había herido a su esposo. Por forzada que pareciera la historia, funcionó. No había testigos. Era solo su palabra. Nadie sabía que ella lo había invitado a la casa. Este era el punto más peligroso, no podía saberse si él se lo había contado a algún amigo. Pero resultó que no. Ningún vecino había observado nada. 3 oyeron el disparo, pero no pudieron precisar con exactitud la hora. La policía tardó en arribar, y cuando vino ya estaba llegando el doctor Domínguez para corregir cualquier falla de la historia y asistir a su prima. Ella hizo una muy buena actuación de mujer soqueada. El levantamiento de rastros confirmó a grandes rasgos su versión. Además, pudo corroborarse que existía temor en el vecindario por una ola de robos reciente. Llamó la atención que la puerta reja del pasillo estuviera abierta y no cerrada con llave y tampoco se hallaron huellas digitales del muerto en la reja de calle, que debían estar allí si él había saltado para entrar.
Sin embargo, la acusación de homicidio calificado no pudo prosperar y la causa se cerró sin mayores dificultades, pese a las sospechas de la policía y el propio juez. Me tocó intervenir en todas las diligencias, acompañando a Domínguez, y quedé muy impresionado a causa de mi juventud e inexperiencia. Nora de Amadeo estaba muy agradecida por la manera expeditiva y brillante con que su primo le salvó el pescuezo y era una invitada frecuente a las fiestas y actividades sociales que el doctor Domínguez acostumbraba a dar en su casa. Cuando yo la encontraba allí me asombraba de verla tan natural y fresca habiendo cometido un despiadado y frío asesinato. Recordaba al marido desangrado en el piso de aquella casa, en la que ella siguió viviendo como si nada, y me daban ganas de vomitar con solo mirarla. Esta es la historia que imprudentemente conté a Mayra mientras fumaba un cigarrillo en la cama de un albergue transitorio. De momento ella no hizo ningún comentario. Poco después se acurrucó contra mi pecho. Comenzó a acariciarme. Insólitamente para su habitual pasividad, se montó sobre mí y me garchó. Su cabello me caía sobre el rostro mientras me clavaba las uñas en el pecho. Estaba muy excitada. Me incorporé para besarle las tetas pequeñas y aproveché su inexplicable excitación para meterle la punta de un dedo en el culo. Esto la hizo gritar y alcanzar violentamente el orgasmo. Agotada, se echó sobre mí. Luego de un rato me murmuró en el oído con voz ronca y aún excitada. «Cómo me gustaría hacerlo mierda, igual que hizo esa mujer». «Para eso hay que ser un psicópata como ella», le respondí. «Ayúdame», murmuró. No sé por qué aquella voz suplicante en mi oído volvió a excitarme. Sentí una erección. Me reí, aunque había llegado a percibir que distaba de ser una broma. «No soy tan viejo como para no importarme ir preso», le respondí. Ella comenzó a besarme el cuello y el pecho. Nunca se había mostrado así conmigo. Tuve la vaga sospecha de que su anterior pasividad no había sido más que una pose. Pero no quería pensar en nada. Estaba en el paraíso, y cuando uno está allí no conviene pensar, solo gozar. Ella no fue presa, no, musitó. Soy abogado, no asesino, le dije mientras Mayra me metía la lengua en la oreja. Ni siquiera por mí, dijo con su voz más insinuante. Otra vez la eludí riendo. Entonces tendré que encamarme con algún delincuente, preguntó maliciosa. Puedo presentarte a más de uno, le dije, simulando todavía tomarla a broma. Ella se incorporó y advertí en su cara cierta ferocidad. Me miró con una lujuria desconocida. Se inclinó sobre mi pecho y empezó a lamerme. De pronto me mordió muy fuerte. Quise sacármela de encima, pero ella se aferró a mí y apretó los dientes. Instintivamente la empujé y cayó de la cama. Me miré el pecho. La sangre me brotaba. «Estás loca», me arrancaste un pedazo. «¿Qué te pasa?» Ella se levantó del suelo y su expresión lujuriosa era aún mayor. Se relamió. «Pobrecito», dijo. «Déjame que te cure». Se acercó a mí con movimientos gatunos, y empujándome para que volviera a recostarme, empezó a lamer mi herida. Sentí el ardor de su saliva sobre la carne viva y ella me chistó para que no me quejara. Era otra mujer. Su actitud dominadora me desconcertó sin dejar de excitarme. «Qué salada», se relamió. «Quiero alimentarme de vos. ¿Me dejas?» Empezó a succionarme la herida. El dolor y el placer eran casi insoportables. «¿Te duele?», dijo. Asentí. Sonrió con maldad. «Ahora imagínate cómo me duele a mí cuando él me pega». No puedo seguir describiendo lo que fue aquella tarde de locura en el hotel. Empezaba a asomarme a un mundo de perversiones extrañas. Adictivas. Ella me vampirizó. De vez en cuando me besaba en los labios con la boca sanguinolenta. Tenía una mirada muy extraña. Nos quedamos otro turno y llegué tarde a casa. Las cosas ya estaban mal con Ana. Pero ella no acostumbraba a preguntarme de dónde venía yo. Sin embargo, en cuanto entré en casa noté un ambiente extraño. Ella tenía una expresión perturbada y los chicos no estaban a la vista. «¿Dónde estuviste?», me dijo de sopetón. «Trabajando». «Trabajando en La Plata por casualidad». Me puse en alerta. Ana se abalanzó sobre mí para pegarme. La detuve y forcejeamos. «Hijo de puta, ¿quién es Mayra?». Quedé estupefacto. Le dije que no sabía de qué hablaba. Me insultó. Dijo que esa tarde la habían llamado para ponerla sobre aviso. Estaba acorralado.
Traté de que bajara el tono de voz invocando a los chicos. Me dijo que los había mandado de su madre a propósito. No quiero que vean todavía lo mierda que es el padre. Me contó que la había llamado un desconocido que se presentó como Fernando. Que este había conseguido mi teléfono en el colegio de abogados. Que hacía un tiempo había descubierto que yo me encamaba con la mujer. Que esa tarde estaba cogiendo con ella en tal hotel, con pelos y señales. Que Fernando nos venía siguiendo desde hacía rato. Que no quería perjudicarla a Ana, pero ella debía saber que su marido era un hijo de puta. Que, así como la cagaba a Ana, le estaba arruinando el matrimonio a él. Que llamaba para defender su matrimonio. Que era preferible hacer eso que meterme un tiro en la cabeza, como al principio había pensando. Etcétera. No te voy a aburrir con lo que pasó después. Se pudrió todo. Eso fue lo que desencadenó mi divorcio. Un divorcio bastante desastroso. Los chicos pagaron el precio de los errores de los adultos, como siempre. Estuve indignado y abatido durante un tiempo. Quería matar de veras a Fernando. Alquilé a las apuradas un departamento. Se me armó un quilombo con el laburo. En medio de esta crisis, no podía renunciar a Mayra. Durante unos días no la pude ubicar, ni ella me mandó mensajes. Pasaron 10 días hasta que logré establecer contacto por mail. Mayra había obtenido por fin una orden judicial de exclusión del hogar. Fernando ya no estaba en su casa. Pero esta orden no obedecía a la acción judicial que ella me había asegurado haber hecho y que en realidad nunca hizo. Esta orden había sido dada a raíz de la terrible paliza que Mayra sufrió esa misma noche en que yo peleaba con mi mujer. Fernando la había agarrado a los trompazos, y hasta le había volado un diente, arruinando su perfecta dentadura. Ella terminó en una unidad sanitaria. Un tribunal de familia dispuso la restricción de acercamiento para el cabrón. No puedo describirte mis emociones al ver a Mayra después de la paliza. Todavía estaba un poco desfigurada. Cuando advertí que le faltaba un diente pegué un puñetazo a una pared. Un diente se reemplaza, dijo ella. La vida no. Y yo sé que él me va a matar. O te va a matar a vos. Nunca nos va a dejar tranquilos. Es él o nosotros, ¿entendés ahora? Así concluye el capítulo 1. Continuará en vídeos y audiocapítulos que subiremos próximamente. Si quieres conseguir el ebook o la edición en papel, hay más información en el comentario de este vídeo.